Hermanos, simplemente pues hemos estado en Salmos tanto tiempo que para mí es necesario tomarnos estas pequeñas vacaciones del libro de los Salmos. Gracias, hermanos, porque de no ser así me voy a volver loco. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Entonces, Confesión de Fe de Londres. Hermanos, hemos llegado al capítulo 4. Si ahorita el hermano Víctor lo puede proyectar, estaría bien. Hemos estado proyectándolo todos los miércoles. Y ya pasamos una de mis partes favoritas, que viene el capítulo 3 de este documento de la Confesión de Fe de Londres del año 1689, que es básicamente lo que creían los bautistas. Y los que verdaderamente son bautistas todavía lo creen, aunque les vuelvo a decir, muchos pastores bautistas no conocen que existe este documento y ni siquiera saben por qué se llaman bautistas. Tienen el letrero afuera porque el misionero le puso Iglesia Bautista. Ellos dicen, pues entonces somos bautistas porque el misionero se lo puso, pero no saben por qué son bautistas. Nuevamente, hay muchos pastores, lamentablemente, que ni siquiera saben que este documento existe. Entonces, en cuestión a prácticas del día de hoy y creencias, muchos que tienen el letrero bautista fuera de su iglesia, en realidad no lo deberían de tener, porque no creen conforme a lo que nosotros creemos, gracias hermano, en referencia igual que este documento. Entonces vamos a avanzar. El hermano se apiadó de mí, me dio algo más grande para verlo. Ok, gracias hermano Salvador. Capítulo 4, vamos a empezar con el asunto de la creación. Vamos a empezar con el asunto, qué bonito, ahí está, eso funciona mejor. Ok, de la creación. Nuevamente hermanos, espero que usted me ayude y vayan buscando estos versículos conforme avancemos. Muy bien, entonces manos a sus Biblias, las van a necesitar. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido el día de hoy, a pesar del tráfico, a pesar del calor, a pesar de muchas cosas que están pasando en la vida de todos nuestros hermanos, usted nos ha permitido estar juntos aquí, Señor, alabando y glorificando su nombre, y con cantos y alabanzas y con el estudio de su palabra. Le pedimos, Señor, que usted nos permita el día de hoy, por medio de su Espíritu Santo, abrir nuestras Biblias y aprender acerca de estas cuestiones tan importantes como el día de hoy es acerca de lo que creemos como bautistas en referencia a la creación. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ahora, la sección que sigue, si ustedes se quieren adelantar o lo tienen en su teléfono, recuerden, este documento lo pueden bajar en PDF. Le ponen ustedes ahí en Google, le ponen Confesión de Fe Bautista 1689 PDF, y el primero que agarren, descárguenlo y ese es. Ok, es el primero que aparece. Entonces, si usted lo tiene, ese en su teléfono, si usted tiene la Confesión de Fe en su teléfono, que le recomiendo que lo haga, en el siguiente capítulo, que es el capítulo 5, vamos a ver un tema muy difícil, muy difícil, que es el tema de la providencia de Dios. Es uno de mis temas favoritos, pero considero que el documento que estamos estudiando es insuficiente en cuestión a lo que es la providencia de Dios. Tomos y tomos y tomos y tomos y tomos de libros enteros se han escrito acerca de la provisión de Dios. Entonces, no esperen que cuando lleguemos al capítulo 5 entendamos todo o sea exhaustivo de ese tema, porque no lo va a hacer. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy, nada más vamos a cubrir el puro capítulo 4 de la creación de Dios, para tratar de la próxima semana, yo creo que vamos a ver unos 15 días aproximadamente del capítulo 5, porque
nuevamente le voy a tener que agregar cosas adicionales a ese capítulo porque queda corto de información. Pero el día de hoy vamos a ver qué es lo que como bautistas creemos en relación a la creación. Dice, y lo pueden leer aquí en las pantallas, dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerden, porque ya vimos acerca de la Trinidad, que es lo que creemos, que son uno mismo, ¿va? Es un Dios, tres personalidades, un Dios. Entonces al principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. O sea, fíjense, simplemente por su sabiduría y su bondad y porque Él quiso manifestar su gloria y su poder, dice, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en lapso de 6 días y todas muy buenas. Ok, muy bien. Ahora, esto es muy importante, es decir, que la creación, aquí obviamente está hablando nada más de la tierra, porque está hablando de la creación en 6 días, de la cual nosotros tenemos la descripción de ella dentro de la Biblia. Pero la Biblia no nos habla necesariamente de la creación del universo, de los otros planetas. Pero eso es lo que está diciendo, dice, no importa. En realidad, aunque este documento se refiere a la creación de este planeta, todos los demás planetas también son creados por Dios. Todos los satélites, todas las estrellas, absolutamente todo fue creado por Dios. Y todas las cosas que Dios creó son para la manifestación de su gloria y de su poder. Para eso es. Para la manifestación de su gloria y de su poder. Eso es. Marte, creado para la manifestación y la gloria del poder de Dios. Venus, igual. La luna, igual. Hasta Plutón, que ya oficialmente ya no es considerado un planeta, sino un planetoide. ¿Qué? Pero a mí me gustaba Plutón como planeta, así me lo enseñaron, y fue hecho para la honra y gloria de Dios, para manifestar su poder. Muy bien, ahora, en cuestión a los 6 días, aquí tenemos un asunto en el cual yo no me voy a meter en este momento, porque no es el punto. En mi caso muy personal, hermanos, y ahora usted no tiene que creer como yo creo en este asunto, porque es irrelevante totalmente. En mi postura, y tengo versículos para defenderlo si usted quiere saber más después, yo creo, hermanos, en la teoría de la brecha. Es decir, yo considero que hay un espacio o un lapso de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y en realidad, lo que tenemos como recuento en Génesis 1.1, del primer día, al segundo día, al tercer día, al cuarto, los 6 días de la creación, en realidad es un reacomodo o recreación de algo ya existente. Ahora, esta es la teoría de la brecha, la cual yo creo, y hay algunos otros hermanos dentro de esta congregación que así lo creen, pero nuevamente, si usted no quiere o no desea o no lo ve desde ese punto de vista, no se preocupe, no hay ningún problema, es totalmente irrelevante si usted cree en la teoría de la brecha o no. No es algo por lo cual nosotros nos vamos a tener que sentar a tener debates y problemas. No. ¿Okay? Creemos que Dios lo creó y lo creó y lo creó perfecto y a su voluntad, y Él en efecto dijo: es bueno que lo haya creado en 6 días como creación original o recreación, o que haya estado un lapso de tiempo entre Génesis 1.1 y 1.2, eso no importa. Dios lo dijo, Dios lo creó, es lo que es, y Dios dijo que era bueno. Lo creemos por fe de esa manera. Pero vamos a ver algunos versículos. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 1 y versículo 2.
Hebreos capítulo 1 y versículo 2. ¿Qué dice Hebreos 1, 2? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque así mismo hizo el universo. Ah, Cristo, Dios, por Él mismo constituyó e hizo el universo. Y es lo que les estaba diciendo. En realidad, aunque este párrafo que acabamos de leer se enfoca en el planeta Tierra, el versículo de Hebreos 1 y 2 habla del universo. Dios constituyó el universo completo. Ok, muy bien. Juan capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Quién lo tiene? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ver también con la creación. Él es creador también. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo no hubiese querido por Él, por su pura benevolencia y voluntad, manifestar su gloria por medio de la creación, pues a mí me deja realmente pasmado de la grandeza de nuestro Señor Dios, y que esta creación del universo simplemente es una manifestación pequeña de la grandeza de su poder. Ok. Vamos a ver Romanos 1:20, por favor. Romanos 1:20, ¿quién lo tiene? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen Ok. Creo que eso es clarísimo. Dios ha hecho las cosas invisibles y las visibles y simplemente por Él, para la manifestación de su gloria. Y se puede ver por medio de las cosas hechas. En otras palabras, está diciendo que la creación nos manifiesta a la persona de Dios. Simplemente, hermanos, pensemos en eso un momento. La creación misma nos manifiesta la gloria de Dios y su persona. Esto se llama, en otros términos, revelación general. Revelación general. Es decir, yo puedo ver por medio de la creación que hay un diseño, un diseñador especial, un arquitecto. Puedo ver que la creación es un diseño inteligente. Tiene que tener un arquitecto inteligente. Muy bien, vamos a continuar. Hay otros versículos ahí, pero no los vamos a ver. Número 2. Dice, después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre. O sea, nosotros somos los últimos. Varón y hembra, con almas racionales e inmortales. Eso es muy interesante que creen los bautistas. Con algunas almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados. Muy interesante. Ok, se los explico. Es decir, antes de la caída, a eso se refiere Adán y Eva, antes de que ellos cayeran en pecado, antes de la caída del hombre, los cuerpos humanos no fueron diseñados para morir, sino que Dios había hecho que el cuerpo humano fuera inmortal originalmente. Y a causa de la caída del hombre, cuando entró el pecado por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que previo al pecado la muerte no existía. Por lo tanto, está implícito
que el ser humano no estaba diseñado originalmente para morir. Dios le dijo a Adán, si tú comes de ese fruto que yo te he dicho que no comas, dice, ciertamente morirás. Previo a eso, el cuerpo humano era diseñado o estaba diseñado a ser inmortal. Y fíjense, nos dice aquí por qué fue diseñado para ser inmortal. Ubiquen lo que dice el documento. El documento dice, haciéndolos, es decir, a Adán y Eva, los originales que no habían pecado, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados. Es decir, recuerden que Adán se paseaba en el huerto con Dios. Es decir, que su cuerpo estaba capacitado previo a la caída para poder estar en la presencia de Dios mismo. Pero a partir de la caída, cuando Adán y Eva pecaron, su cuerpo ya no era apto para estar en la presencia de Dios. Y Dios jamás volvió a caminar con Adán en el huerto. Se acabó eso porque su cuerpo ya no era apto para estar en la presencia. Tenemos que entender que el único que ha visto a Dios fue Adán. Comprendamos eso. Dice la Biblia, nadie ha visto a Dios, nadie puede ver a Dios y vivir. Todos los que, fíjense lo que le dijo a Moisés, vas a ver nada más un reflejo pequeño de mí a través de la grieta, de la grieta que hay en la peña. Y dice que nada más pasó rápidamente y su cara resplandeció. Pablo nada más vio un destello de la gloria de Dios y quedó ciego. El cuerpo humano no está apto, pero en algún momento, antes de la caída, era apto para andar y caminar con Dios. ¿Okay? Entonces, nuestros cuerpos eran inmortales y aptos para estar en la presencia de nuestro Señor Dios. Es increíble, wow. Tremendo pensarlo de esa manera. Qué tan bajo ha caído el hombre. Ok, y vamos a hablar más de la doctrina del pecado más adelante, que se llama amartiología. Eso lo vamos a manejar más adelante. Pero continuamos con este número 2. Dice, creados siendo hechos a la imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Ok, eso, recuerden, se llaman atributos morales o comunicables. Es decir, Dios nos hizo a su imagen y semejanza en cuestión a ciertos atributos suyos. Por ejemplo, Dios es justo, a nosotros nos dio la capacidad de juzgar, ¿va? Dios nos es santo y a algunos de nosotros nos ha permitido ser santos, ¿va? Dios es misericordioso, el ser humano expresa misericordia porque somos hechos a su imagen y semejanza. Eso ya lo hemos tocado también muchas veces en esta iglesia. Entonces dice, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, eso es lo que dice el libro de Romanos, y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Entonces, nosotros somos mutables, mientras que Dios es inmutable, porque Él es el único que no cambia, mientras en contraste suyo. Este es uno de los atributos no comunicables. Es un atributo que nada más le corresponde a Dios y que no compartió con nosotros, ¿sí? Ahora, una cosa que dice aquí claramente, vamos a ver más acerca de, dice, la libertad de su propia voluntad que era mutable. Más adelante vamos a ver el libre albedrío, pero básicamente lo que está diciendo es que aunque nosotros tenemos la ley puesta o inscrita en nuestros corazones, aún tenemos la posibilidad de guardar la ley en Cristo Jesús, por medio de Él, en el Espíritu Santo. Pero
Dios nunca nos quitó el viejo hombre. Por lo tanto, al no quitarnos el viejo hombre, yo tengo, como dice, la posibilidad de transgredir la ley de Dios, a pesar de que esta está escrita en mi corazón. Y fíjense que lo que dice, y nos ha dejado a la libertad de nuestra propia voluntad. Muchas personas piensan que mi voluntad me lleva a los pies de Cristo porque yo decido ser salvo. Pero recuerden, no hay nada bueno en la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no puede hacer nada bueno. Entonces, al decir que nos deja a nuestras propias voluntad, no implica que yo tengo la habilidad de decidir para lo bueno, lo que trae gloria a Dios. No, el viejo hombre no va nunca, jamás, a escoger lo que es correcto. Y otra vez, vamos a hablar mucho de lo que es el libre albedrío. En un tiempo, no me acuerdo, si usted tiene ahí eso lo puede ir buscando, no me acuerdo en qué capítulo viene, pero hay un capítulo específico al libre albedrío, y es uno de esos temas que a mí me tiene ya muy cansado de escuchar, hermanos. El tema del libre albedrío es uno que no es comprendido por la gran mayoría de las personas, incluyendo cristianos, incluyendo hermanos maduros en la fe. No entienden lo que es el libre albedrío y cómo funciona. Entonces, este es un problema muy grande, de lo cual, otra vez, cuando lleguemos a ese capítulo, lo vamos a ver de forma exhaustiva, porque quiero que nuestra iglesia local entienda muy bien lo que significa el asunto del libre albedrío, porque es un tema muy mal entendido, muy poco estudiado. Ok, vamos a continuar entonces, hermanos. Punto número 3 dice, además de la ley escrita en sus... Bueno, vamos a ver eso de la ley escrita. ¿Dónde viene el versículo? Romanos 1, ¿no? A ver. ¿Alguien lea Romanos 1:32, por favor? Por ahí debe de venir. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, ahí en Romanos 1:32 está hablando de la participación del homosexualismo. De eso está hablando el Romanos capítulo 1, si usted lo quiere leer. Precisamente un tema que estábamos hablando el día de hoy a la mesa, hablando de, bueno, ni me voy a meter en estos asuntos. Ustedes saben que Dios no está de acuerdo con nada de eso. Muy bien, vamos entonces a continuar. Efesios 4:24, alguien lea ese por favor, y Santiago 3:9 por favor. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Okay. Ahí está el nuevo hombre. Habíamos mencionado que Dios nos dio el nuevo hombre por el cual podemos tener nosotros victoria sobre el pecado y cumplir la ley. Pero el problema, como ya lo había mencionado, es que Dios no nos quitó el viejo hombre, y el viejo hombre siempre va a hacer lo que es incorrecto. Si usted quiere ver un ejemplo de eso, lo puede ver claramente con lo que sufrió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo claramente en el capítulo 7 de Romanos, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de pecado? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Miserable de mí. El mismo apóstol Pablo dijo eso. Él tenía esa batalla entre el viejo hombre y el nuevo hombre, sabiendo que el nuevo hombre era imposible para que pecara, mientras que el viejo hombre en su libre albedrío únicamente puede escoger el mal. Por ahí va. Hay más, y otra vez vamos a tocar el tema cuando lleguemos a ese capítulo del libre albedrío.
Muy bien, vamos a terminar con esta última parte, número 3. Dice, además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras los guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Hay incluso algunas personas que dicen que tuvieron dominio sobre la naturaleza misma, que es interesante ese punto de vista, pero sí, que ellos tenían dominio sobre los animales, sobre otras cosas creadas, sí, absolutamente. Dios les permitió a Adán y Eva ser mayordomos de su creación. Vamos a leer Génesis 1:26, Génesis 1:28 y Génesis 2:17, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad de la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Okay, imagínense, pongan atención a lo que dice. Dice que ellos podían enseñorearse de los peces, de las aves, de las criaturas. ¿Se acuerdan? Y esto a mí se me hace bien chistoso, ¿no? No sé, ni a mi imaginación vuela. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús tuvo que pagar los impuestos del templo? Y recuerden que él no tenía dinero, Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de dónde sacó el dinero? De un pez. ¿Sí? Y en mi mente, nuestro Señor Jesucristo se acercó ahí al mar y le hizo así, a ver, fishy, 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 fishy. Lleva el pescadito y le da 2 moneditas. Eso es lo que dice la Biblia, no exactamente así. Pero el pez llegó a los pies de Cristo y Cristo lo sacó para poder pagar sus impuestos. Ahora imagínense, si dice que Adán y Eva tenían ellos la capacidad, Dios les dijo que ustedes van a enseñorearse sobre los peces. Es lo primero que se me viene a la mente. Cristo lo hizo de esa manera. Seguramente Adán y Eva tenían ese tipo de control. Ahora sí que subirse a los delfines y que te dé un raid una ballena. El punto es de que ellos, previo a la caída, tenían este control. Ahora, en la Biblia como tal, no tenemos un registro donde Adán haya tenido control sobre la naturaleza, como Cristo sí tuvo control sobre la naturaleza. Recuerden, Él tuvo control sobre el mar y las tormentas, y le dijo a la mar, cállate, calla, y el mar se apaciguó. Okay. En cuestión a Adán, nosotros no tenemos un ejemplo bíblico de eso en ninguna manera, pero muchas personas creen que así como Cristo tuvo control sobre los animales y las criaturas y todo, recuerden que Cristo congeló a los fariseos también. ¿Se acuerdan que querían apedrear a Cristo Jesús? Y dice que Cristo pasó entre ellos. Es decir, que los congelados y todos acá con las piedras. Y Cristo nada más pasó entre ellos. Posiblemente esto haya sido algo similar también al poder de señorío que Dios le había dado a Adán. Posiblemente ellos tenían ese tipo de control. Pero nuevamente, la Biblia no nos da muchos ejemplos. Vamos rápidamente a Génesis 2:17, que era el que faltaba por leer. Génesis 2:17. Ciertamente morirás, como ya habíamos dicho, no estábamos diseñados originalmente para morir. Entonces esto es muy interesante, ver a Dios como creador del universo para la grandeza y la manifestación de su gloria para Él mismo.
y por Él mismo, y que nuestro Señor Jesucristo tuvo parte en la creación, siendo que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, nuestro Señor Dios Padre, nuestro Señor Dios Hijo y Espíritu Santo, los tres tenían participación en la creación. Y aunque aquí se acaba esto, pero muchas personas no consideran ese versículo en Génesis capítulo 1, donde dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es decir, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres, son creador. ¿Por qué? Para la manifestación de su gloria. ¿Por qué? Por su pura voluntad. Este es Dios. Y por medio de la creación es que nosotros tenemos, gracias al Espíritu Santo, revelación general. Afortunadamente, para algunos de nosotros, Dios nos ha dado revelación especial. Yo puedo conocer la existencia de Dios por medio de su creación, pero eso no me hace salvo. Se requiere de una revelación especial para conocerle como tu único y propio Salvador. Pero el hecho de que Cristo Jesús, Dios Espíritu Santo y Dios Padre son creadores y sustentan todas las cosas por el poder de su palabra, así es. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido una vez más abrir nuestras Biblias y ver por medio de ella, Señor, que usted es creador, simplemente porque usted quiso, para la manifestación de su gloria, por su propia voluntad y por nadie, para nada, simplemente por usted. Gracias, Señor, porque por medio de su creación podemos saber que usted es. Gracias, Señor, porque podemos ver a las tres personas de la deidad en la creación. Gracias, Señor, porque las cosas aún están sustentadas por el poder de su palabra, entendiendo, Señor, que si usted quisiera destruir este planeta y destruir todo, simplemente compensarlo, Señor, usted muy bien podría. Todo se sustenta con el poder de su palabra, nuevamente para la honra y gloria de su nombre. Gracias, Señor, por permitirnos comprenderlo por medio de la lectura de su bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.